Hola, bienvenidos al nuevo episodio de esta semana. Nos acompaña ahora esta vez Alejandro y Patricia Hola, ¿qué tal? y, Hola. y Agustín aquí a la izquierda. Y bueno, el primer caso que vamos a comentar pues es el de la famosa interpretación del artículo 17 de la directiva de copyright que ha hecho el Tribunal de Justicia, que nos va a comentar Alex. Eso es, pues nada, qué mejor regalo que nos pudo haber hecho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que en el Día de la Propiedad Intelectual, que fue el pasado 26 de abril, que con esta sentencia tan esperada por toda la comunidad, pues como podéis ver por el propio número de procedimiento, es el C401/19, llevaba desde el año 2019, casi 3 años, esperando para ser resuelta. En este caso, para poner un poco en contexto, esto fue una acción que interpuso el propio aparato del Estado polaco con el objetivo de anular el famoso artículo 17 de la Directiva de Derechos de Autor de la Unión Europea. Bueno, que ya desde el momento de los primeros borradores y primeras proposiciones de directiva generó bastante revuelo porque cambiaba completamente lo que era el régimen de responsabilidad de las plataformas de Internet, pues, Amazon, YouTube y un largo etcétera, en la que existía este régimen que tanto hemos repetido en la actualidad IPIT de Safe Harbors, y pasa a haber una responsabilidad directa de estas plataformas, aunque hagan todos sus esfuerzos mayores, si no han eliminado contenido infractor, claro, sin la autorización del titular de esta obra, de forma inmediata. ¿Qué pasa? Que el gobierno polaco en su acción lo que esgrimía es que esto era una injerencia o una vulneración de principios fundamentales que son comunes a todos los estados, como puede ser la libertad de expresión. ¿Qué sucede en este caso concreto? Que debido a cómo está la tecnología actualmente, en los medios de tecnología con los que cuentan este tipo de plataformas, eh, la mayoría son procesos automatizados que, pues desgraciadamente, los algoritmos no saben diferenciar entre contenido legal y contenido ilegal. Y muchas veces saltan ciertas lucecitas que hacen que directamente eliminen ese contenido. ¿Qué sucede? ¿Qué ha resuelto el tribunal? Pues básicamente lo que ha dicho el tribunal en primer lugar es que la libertad de expresión no es un derecho sin límites, también tiene ciertos límites. Y uno de estos límites al final es la propia normativa, ¿no? Y leyes que queden aprobadas por el órgano encargado, ¿no? En este caso, lo que comenta el tribunal con respecto a la injerencia a la libertad de expresión es que, si bien es cierto que el artículo 17, o sea, se lava en cierta manera las manos porque el artículo 17 no establece como tal qué mecanismos de eliminación tiene que seguir la plataforma específicos para eliminar el contenido infractor. Entonces, el tribunal deja la puerta abierta. Aquí contradice un poco al abogado general, que sí que es más tajante a la hora de decir que no existe ningún tipo de injerencia en la libertad de expresión, sino que el tribunal lo que deja es una puerta abierta que el día de mañana este tipo de plataformas mejoren sus sistemas, mejoren sus algoritmos y pues se permita diferenciar entre contenido legal y contenido ilegal. Básicamente se desestima esta acción porque en ojos del tribunal el legislador de la Unión en el momento de redactar el artículo 17 generó suficientes salvaguardas, suficientes safeguards, como se dice en inglés, como para asegurar que no va a haber una injerencia en los derechos de libertad de expresión de las personas, ¿no? Y básicamente esto es un poco el resumen de lo que ha sido esta sentencia, aunque también tiene una segunda parte que también es bastante interesante, y es sobre las medidas ex ante, ¿no? Cuando de manera automática se bloquea el acceso a este contenido, ¿no? Y aquí más o menos son los mismos ingredientes para un plato diferente, ¿no? Lo que dice el tribunal es que siempre y cuando el algoritmo automatizado de la plataforma tenga la capacidad de diferenciar el contenido legal y el ilegal, no habrá una injerencia. Pero sí habrá una injerencia cuando no sea capaz de diferenciar este contenido. ¿Qué consecuencias? Bueno, esto ya es como el mapa general. ¿Qué consecuencias tiene esta resolución? Pues a mi modo de entender, pues, ha blindado la aplicación del artículo 17, que Ujú. para mucha gente no es tampoco tan restrictivo ni tan mordaza como en un principio parecía que iba a ser.
ha blindado este artículo y lo que dice al final es que, bueno, o en cierta manera le pone un poco de prisa, pero tampoco sin exigir nada a las plataformas de que mejoren sus sistemas de algoritmos, de censura o Mm. de eliminación de contenido infractor, ¿no? Y que sepan diferenciarlo el legal o ilegal. ¿Qué sucede aquí? Que al final, claro, ¿cuánto tenemos que esperar? ¿No? Hemos tratado muchas noticias aquí en otro de PIT, pues fallos de YouTube también, por ejemplo, ¿no? Que se vanagloriaban de decir que únicamente el 6% de las reclamaciones que habían puesto, 6% no recuerdo bien la cifra, pero creo que andaba por ahí, que únicamente ese 6% de la cifra, de todas las reclamaciones que habían tenido, habían sido, que estaban, no estaban motivadas, habían Ya, sido como injustas. falsos Pues positivos, por claro, así decirlo, ¿no? claro, claro, pero es que ese 6% eran millones de vídeos de Sí. internet al final, ¿no? Millones de vídeos de YouTube, ¿no? O sea que al final aquí hay que luchar porque las plataformas tengan mejores sistemas de detección de infracciones y ya está. Y no tener tampoco miedo a que se me va a censurar un tweet o No, voy a eliminar. O sea, si tú quieres subir contenido propio tuyo, tú tienes los derechos de autor. O si vas a subir contenido sin que no tenga derechos de autor, no vas a tener ningún problema. Al final, para mí, no es tan peligroso como decían mm, bueno, pues todo va a pasar porque mejoren sus sistemas de detección, básicamente. sí, porque también es el interés del propio YouTube en este caso también, ¿no? La responsabilidad que puede tener no solamente es por no aplicar correctamente las medidas para protección del copyright, sino también la responsabilidad por aplicarlo de manera excesiva. Puesto que Ujú. si... vamos, aquí lo que va a pasar en la práctica, pues imagínate, el típico caso, ¿no? Va a tener conocimiento efectivo de la existencia de una infracción, ya sea por el mecanismo automatizado o porque se lo diga directamente el titular de los derechos. Pero claro, Ujú. si una revisión manual ellos consideran que hay que tiene que ponderar, ¿no? Porque hay en juego también otros derechos, como puede ser la libertad de expresión, pues ahí tendrá que hacer una valoración del caso, ¿no? Y puede incluso decir, oye, pues mira, pues en este caso considero que no voy a aplicar esta protección al titular porque hay una ponderación que me da como resultado pues un riesgo para esta libertad de expresión. Eso va a seguir pasando en la práctica. O sea, por muchos mecanismos Sí, que haya claro, claro. automatizados. Antes, con el régimen de los safe harbors, ahí quedaba la cosa. Y si la propia plataforma o sea, tenía este sistema de notice and takedown, un procedimiento interno de valoración si hay una infracción o no, y decretan que no hay infracción, pero luego se va a un tribunal y el tribunal sí que decreta que eso es una infracción, ahí Claro. la plataforma se le había lavado las manos, pero ahora no podrá lavarse las manos. Ese es el Mm, problema. Por lo que el miedo era de que iban a ponerse a cascoporro a eliminar contenido infractor o no. Pero bueno, que tranquilidad, que al mm, final que si tú sabes que estás subiendo un contenido que no es infractor, no hay ningún problema. mm. Claro, pero yo creo que eso en materia de propiedad intelectual industrial es más o menos sencillo detectar qué es infractor y qué no es infractor, pero en temas de libertad de expresión o imagen es un derecho muy jurisprudencial que también Eso. cada estado desarrolla de un modo con la jurisprudencia y no creo que un algoritmo por ahora esté a la altura de poder determinar esto y se curarán en salud y Sí, fuera. sí, totalmente de acuerdo. Y además, uno de los artículos en los que nos hemos basado, este en concreto que veis en pantalla, para hacer esto, pues anuncia que al final que efectivamente al final cada estado miembro va a tener que mediante su jurisprudencia, o sea, sí, mediante su jurisprudencia Sí. saber respetar y saber un poco el manejar estos límites, ¿no? Que como bien dice Patricia, no es fácil de saber manejar. Pero bueno, es muy interesante y bueno, veremos a ver si efectivamente tiene aceptación tan grave este artículo como en un principio se pintó. Pero vamos, como vuelvo a reiterar que para mí no. Sí, sí, coincido totalmente. Bueno, aquí vamos a comentar este caso que además la noticia ha salido hace unos escasos minutos desde que hemos empezado a grabar, que es la sentencia del Tribunal Supremo de un caso del tema de AdWords que el Tribunal Supremo en este caso ha condenado a Vitaldent a pagar más de medio millón de euros en concepto de indemnización por una infracción marcaria ante clínicas ortodoncis. Pues bueno, aquí lo que ha pasado es que utilizaban clínicas ortodoncis, que está con una marca registrada de este titular, lo utilizaban como ads, como keyword en Google, que ya no se llama Google AdWords, sino que se llama Google Ads, aunque nosotros todavía seguimos utilizando esta terminología. De hecho, aquí en
la publicación del Consejo General del Poder Judicial te lo ponen así. Pues se lo utilizaba como keyword. Y ya sabéis que utilizarlo como keyword no está prohibido per se, porque aquí la cuestión fundamental para que sea una infracción marcaria es que se utilice a título de marca y que en ese caso pues vulneraría y que vulnere la función esencial de la marca, que es la indicación de la procedencia geográfica, ¿no? Indicación del origen empresarial, perdón. Y este es el anuncio concreto, que como veis es que es bastante claro, porque es que pone clínicas ortodoncis, ¿vale? Y luego, a continuación, un enlace a clínicas Vitaldent. ¿Sabes? O sea, no entiendo, no hay ningún contexto para poner aquí clínicas ortodoncis y que genera confusión clarísimamente. O sea, es que me parece un caso de libro, ¿sabes? Me resulta extraño que este caso haya llegado hasta el Supremo, porque yo creo que las circunstancias eran clarísimas, sobre todo es que aquí hay una jurisprudencia ya muy asentada por parte del Tribunal de Justicia y del Supremo, que también lo ha confirmado, del típico del Más Altos, Interflora y todos estos, y realmente no hay nada noticiable, es que es muy claro. Totalmente de acuerdo. Ahora Sí, sí, es bastante interesante, ¿no? Que al final el perfilar, ¿no? Y estos usos que en un principio parecía como que no iba a poder usarse como AdWords las marcas, existen, ¿no? Jurisprudencialmente varios criterios sí, que se aceptan este uso, ¿no? Siempre como tú dices, que no que no se genere una confusión con el origen empresarial de los productos, ¿no? O sí, sea que, sí, como de yo tenía entendido, hecho... y corrígeme tú ahora, perdón, Ujú. Agus, Sí, sí. es que al final vas a poder utilizar marcas de competidores, ¿no? Que claramente se diferencian, ¿no? Porque aunque si tú vas a buscar Nike y Ujú. pones Adidas, pues vas a saber diferenciar perfectamente que uno es uno y otro es otro. Sí, no, o incluso tú lo más normal y lo más lícito sería tú en Google AdWords utilizar como palabra clave un competidor, porque ahí lo que tú estás haciendo y lo que entiende el Tribunal de Justicia interpretó en su momento es que estás ofreciendo una solución alternativa. Es decir, hay un mercado abierto, concurrencial, en el que las partes pueden ofrecer soluciones alternativas. Entonces, de esta manera, es decir, es como si yo enfrente del local de un competidor pongo un cartel mío y digo, oye, es que yo, aparte de esa opción, tienes esta, ¿no? Pues eso está permitido. Eh, Ujú. es llamar la atención respecto de eso, respecto de esa búsqueda. Y Sí. entonces por eso no hay infracción marcaria. Pero ahora, si en el propio anuncio en sí incluyen la marca en un contexto en el que se considera un uso a título de marca, porque a lo mejor puedo utilizarlo de otra manera. Tampoco quiero yo aquí poner ejemplos porque está todo cogido con pinzas, ¿no? Pero imaginaos si fuese la alternativa. Somos la alternativa a clínicas ortodoncis. Grupo Hospital Den que no está relacionado con todas las salvedades y tal, que no tiene ninguna relación ni asociación con ella, pues te ofrece esta alternativa. Pues a lo mejor eso no sería un uso a título de marca, sería un uso referencial, ¿no? Entonces, pues ahí también estaría permitido. No, En muy fin, pero bueno, interesante. que a pesar de que las noticias breves han salido muchos titulares de condenada por utilizar en AdWords esto y tal. Y es cierto, pero esa no es la clave. Entonces la gente muchas veces también se puede llegar a pensar que está prohibido, ¿no? Ujú. Ujú. Hay que cogerlo con matices. Sí, sí. Y bueno, esta es la de noticia roja directa. Aquí Sí, está. esto también le he echado un vistacillo yo. Y bueno, esto pues, nos enteramos hace unos pocos días de que al final uno de los juicios que bueno, que aunque la vanguardia diga que es propiedad intelectual industrial, hay que cogerlo con pinzas porque aquí median más los derechos de retransmisión que otra cosa, aunque sí que es verdad que existen derechos de autor o derechos de propiedad industrial subsidiarios a lo que es estos derechos de retransmisión, pero vamos, básicamente una de las webs más famosas, no voy a ser yo quien niegue que en su día pude ver algún partido de NBA mediante esta web, pues bueno, han llegado finalmente a un acuerdo antes de la vista de la Audiencia Provincial de Madrid, que iba a tener lugar dentro de unos pocos días o meses. Y básicamente, pues bueno, el propietario de esta página web, que es Miguel T.G. No ha trascendido su nombre completo, ha llegado a un acuerdo con MediaPro y con la Liga, con los órganos encargados de la retransmisión del fútbol de la Liga Española, eh, por la que pagarán una indemnización de 500.000 euros, pues debido a pues, una serie de delitos continuados de infracción de derechos de autor y de imagen, ¿no? Y al final, pues no se ha llegado a una sentencia pues, que resuelva o que aclare
de forma así más pormenorizada el alcance de estos derechos, pero básicamente este hombre pues ha reconocido en este acuerdo al que han llegado que ha realizado, o sea, que ha sido un infractor continuado, o sea, que durante los años 2013 a 2018, cuando estuvo activa esta página web, pues este hombre, aunque el acceso era gratuito, cobraba bastante dinero por publicidad y aparentemente pues son cifras millonarias según reza el artículo que tenéis en vuestras pantallas. Mm. Y bueno, pues aquí pues añadir únicamente que eso, pues que son 500.000 euros, que es una de las multas más cuantiosas que ha habido en la historia de España en este tipo de infracciones y bueno, pues son nuevos Sí. pasos para blindar los derechos que tiene MediaPro como distribuidor exclusivo o bueno, como agente exclusivo de retransmisión de los partidos de fútbol de la Liga Española. Entonces, pues mira, es un poco la curiosidad, ¿no? Yo me quedo siempre con las ganas muchas veces de llegar a la sentencia porque soy bastante sentencia dependiente en ese aspecto y me gusta siempre tener todo de granadito por el tribunal, pero vamos, que bueno, que al final esto es un nuevo paso como digo, de la Liga y de MediaPro pues para blindar sus derechos, ¿no? Para que nadie entre a ingerirles. Sí, pero vamos, que fueron 5 años y por las cifras que rondaban por ahí se estima que eran millonarios los ingresos anuales de la web. O sea que al final 500.000 euros ha sido bastante leve y yo creo que seguramente el resultado habrá sido provechoso digamos, en la cuenta de resultado general de esta persona. Y bueno, y luego 2 años de prisión, pues que ya sabemos que si no tiene antecedentes penales, etcétera y tal, conmuta la pena y no iría a la cárcel, ¿no? O sea que yo creo que es un muy buen acuerdo. A no ser que le ponga una pena ejemplarizante, ¿no? Pues, a ver, vamos a pasar al siguiente aquí, que nos cuenta Patricia. Esto más que una noticia es un recordatorio para los contratos que tengamos firmados de encargo con proveedores, bueno, pues que ya ha expirado el plazo que daba la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, que daba hasta el 25 de mayo de este año, es decir, dentro de un mesecito habrá que actualizar todos los contratos de encargo que tengamos firmados antes de que entrase en vigor el RGPD, es decir, antes de mayo del 2018, pues todos esos que se hayan firmado con anterioridad hay que readaptarlos, no siendo ya válido poner una remisión genérica al RGPD, sino que tienen que adaptarse y tener todos los requerimientos que desarrolla el Reglamento General de Protección de Datos. Y bueno, en este sentido hay dos casuísticas. Uno, los contratos en los que sí que se hubiese establecido un periodo de finalización del contrato y otro para aquellos que fuesen indefinidos, que en este caso la necesidad de adaptarlo va a ser inminente ya el 25 de mayo. Ujú. Sí, sí, pues aviso a navegantes, ¿eh? Porque luego el 24 de mayo llegarán todos los correos del mundo, seguro, ¿eh? Luego con las prisas. Bueno, vamos a comentar también esta noticia, que es de esta semana también, en la que el Supremo pues, se pronuncia por primera vez sobre el delito de apropiación indebida en relación con nombres de dominio. Y bueno, en el caso vamos a resumir brevemente. Esto lo que pasó fue que una asociación religiosa, Alta Educación, de la Iglesia Adventista, que fue creada en 2020 y pues unos miembros de la asociación crearon una página web y un nombre de dominio que era, o sea, a partir del registro del nombre de dominio, alfatelevision.org, y abrieron cuentas bancarias en PayPal para recibir donaciones también y registraron la marca Alfa Televisión, coincidente con ese nombre de dominio. Pues 4 años más tarde hubo discrepancias y dentro de la organización registraron su propia marca, cambiaron las contraseñas y de acceso tanto al nombre de dominio como a PayPal. Y la Secretaría General de esta asociación pues denunció los hechos. Porque el problema era que, claro, también se habían redireccionado los nombres de dominio hacia la nueva web que habían registrado estos, ¿no? Pues bueno, el caso llegó a casación porque en la instancia anterior
pues se condenó por el delito de apropiación indebida y ahora pues han estimado este recurso considerando que no hay apropiación indebida. Pues bueno, lo que han considerado es que la conducta no encaja dentro del delito de apropiación porque esos actos se produjeron todavía mientras ellos estaban siendo miembros de la asociación. Y es que el tipo también es importante tener en cuenta que lo que dice es que, bueno, aquí lo tenemos, que habla de que haya un depósito, una comisión o custodia que le hubiese sido conferidos en virtud de un título que que produzca la obligación de entregarlo. En este caso, no se les hizo esa cesión, sino que fueron ellos mismos los que lo registraron y mientras estaban en el ejercicio de su función, entonces la interpretación que ha hecho el Tribunal Supremo es que, aquí precisamente lo señalaban, es que no hay apropiación indebida. Aquí efectivamente que son los propios titulares de ese nombre de dominio los que la efectúan en el ejercicio de sus funciones, por lo que mal puede hablarse de un apoderamiento del nombre de dominio. Y pues concluye diciendo pues que básicamente que no vayamos por el Código Penal para estas cosas, porque hay otros instrumentos muchísimo más sencillos, no solamente a nivel judicial, sino extrajudicial, UDRP, etcétera. No sé por qué no han optado por esa vía, la verdad. No sé si han estado mal asesorados o hay alguna circunstancia que haga que eso no hubiese sido una buena opción. Pues es que además yo he pensado, digo, bueno, a nivel marcario es que además la marca esta de Alfa Televisión fue registrada a nombre de la asociación. Luego, o sea que es coincidente de manera idéntica con el nombre de dominio. O sea que es un caso que ganarías clarísimamente por derecho marcario. Luego además el nombre de dominio en sí no te dice la noticia tampoco en el juicio. Ya sabéis que los juicios ahora por tema de protección de datos ya a veces conseguir determinada información es difícil. Pero bueno, que entiendo que también fueron registrados a nombre de la asociación. Pero claro, cambiaron la contraseña. Pero bueno, tú si te diriges frente al agente registrador y le dices que tú eres el titular del nombre de dominio, con independencia de que el correo electrónico que esté asociado sea de otra persona, pues seguramente puedan gestionarlo para que tú obtengas el control del nombre de dominio, en la medida en que tú eres el titular, ¿no? Acreditando eso. O sea, se me ocurren mil maneras de actuar, ¿no? Y bueno, y aquí concluye diciendo que aunque este caso no entre dentro del tipo, pues que sí podría suceder en el futuro, ¿no? Pero bueno, que también señala que desde perspectiva del derecho marcario, como un delito contra la propiedad industrial e intelectual puede ser, también como estafa, también nombre de dominio puede ser un medio, también puede ser un medio de sabotaje informático, en fin. Lo que viene a decir básicamente es desincentivar la estrategia esta de la apropiación indebida, que parece bastante rocambolesca, ¿no? Así que ahí queda eso. Y ya pasamos a la siguiente noticia, que es esta de Android. Si nos comentas, Patricia. Bueno, pues una noticia que viene siendo que todos los desarrolladores de aplicaciones van a tener que informar a todos los usuarios que se descarguen esta aplicación de cómo van a tratar sus datos personales, qué tipo de datos se van a recopilar, cuáles se recopilan por obligación y cuáles pues por no sean necesarios si el usuario deba de aportarlos, digamos, de forma voluntaria. Y bueno, es una práctica que en materia de privacidad es bastante positiva, que ya lo venía haciendo Apple y ahora también lo empiezan a hacer en Google a través del App Store de Android. Y bueno, básicamente tienen hasta el 22 de julio de este año los desarrolladores de aplicaciones para irle proporcionando a Google toda esta información que se hará pública en la tienda de aplicaciones para que el usuario la conozca antes de descargarse la aplicación. Aquellos desarrolladores que no proporcionen toda la información necesaria a los usuarios para el tratamiento de información, pues bueno, pues Google les deberá de requerir información adicional. Básicamente eso. Nada Sí, discutible. y me imagino que después de varios avisos pues acabarán quitando la aplicación, ¿no? O sea que nada, bien por Google en este caso. Así es. ¿Qué nos cuentas, Alex, de esta Vale, noticia? confirmarme que se me oye, porque antes estaba intentando decir algo con el tema del delito de apropiación indebida y no se me escuchaba aparentemente. Ahora bien, ¿no? No te veíamos. Ahora sí. Vale, qué pena. Sí, Bueno, con me efecto quedo... retroactivo, ¿quieres comentar algo?
No, sí, era seguir tu línea un poco de que al final como abogados de propiedad industrial e intelectual nosotros nos llama la atención que la gente acuda a la vía penal, pero bueno, que muchos abogados al final están más acostumbrados a manejar esas normativas generales, ¿no? Sin querer llamar generalista a un penalista, Pues sí. pero suelen acudir a estas vías sin saber que al final hay procedimientos específicos que tramitan estos temas, ¿no? Como al final el doble dominio, como tú decías, el registrador o también el procedimiento de arbitraje ante la OMPI, que son mecanismos bastante útiles y que de más seguro que si eres tú el titular de esa web originalmente, o sea, de ese dominio legítimo, pues seguramente consigas de forma rápida la obtención de ese propio dominio. Pero vamos, ese era mi comentario, un poco Sí. por así decirlo, ¿no? Y bueno, también eso, pues acordar, o sea, totalmente de acuerdo en que no me parece que tenga entidad penal suficiente como para enjuiciarlo por un delito de apropiación indebida. Pero bueno, o sea, sí que vamos ya directamente a este tema de China, para no alargar mucho las cosas, y es que es un poco curioso, ¿no? Y contradictorio, ¿no? Porque China, en cierta manera, está abriendo al mercado capitalista de una forma bárbara, ¿no? Y cuenta con varias de las empresas más grandes en muchos sectores, ¿no? Entre ellos el tecnológico, incluso a nivel de videojuegos. Existe esta empresa, se llama Tencent, que es un monstruo que pues, es accionista mayoritario de Epic Games o socio mayoritario de Epic Games, de Riot Games, de otros muchísimos estudios, ¿no? Pero a la vez vemos este tipo de noticias que vienen desde China y de la propia idiosincrasia de China, que bueno, que al final aquí pues, puede llamar un poco la atención, pero en Occidente, pero allí parece algo más normal, ¿no? Y es que, bueno, han confirmado que van a bloquear o van a prohibir la retransmisión de videojuegos que no sean aprobados por las propias autoridades del país, ¿no? Por lo que hemos podido leer de la noticia, esto era ya algo, tanto para la distribución de videojuegos como para el streaming, era algo que ya estaba contemplada en la normativa china, pero esta segunda parte de streaming, pues como que pasaba un poco por alto, ¿no? Y llama la atención porque entre estos de los juegos que no han sido aprobados por el gobierno, pues es uno de los juegos de más éxito de este año 2022, que es el Elden Ring, ¿no? Que como ahí bien dice el tuit de David Abham, pues llegó a conseguir unas horas acumuladas de 17,1 millones de media de espectadores en la primera semana de retransmisión, ¿no? Que eso es una barbaridad, o sea, que son cifras que en el mundo occidental no se manejan, sinceramente. Sí. Entonces, pues es un poco la noticia, sin tener más repercusión ni trasfondo, es un poco el decir que, bueno, pues ese contraste, ¿no? Entre el mundo capitalista al que quiere acceder China y el mundo tradicional y censor que tiene por tener un régimen dictatorial o un régimen autoritario y choca y llama la atención, ¿no? Porque al final este tipo de profesiones, siendo streamer, también triunfan allí en China, tienen sus propias plataformas como Huayu, y también tienen muchos seguidores, ¿no? Y bueno, pues la justificación que el gobierno da de esto es que quieren controlar la edición entre los adolescentes, quieren controlar el mensaje que los streamers hacen a sus seguidores, quieren evitar obscenidades y bueno, un poco pues esos ramalazos de la cultura tradicional conservadora china que nos llaman, como vuelvo a decir, mucho la atención aquí. Me gustaría saber cuáles son los criterios que tienen para censurar determinados videojuegos, ¿no? Porque en este caso, Elden Ring, por ejemplo, pues es que no sé, no acabaría ni siquiera de imaginar. Bueno, a lo mejor lo que dices, porque esto está también en línea de la limitación de 3 horas de ocio y tal, pues a lo mejor es un juego que requiere tantas horas de juego para poder finalizarlo que lo que consideran excesivo, ¿no? Eso me parece que puede tener sentido. Pero yo creo que van por ahí los tiros, van un poco también para defender sus videojuegos propios, evitar que haya mucho calado de Occidente, aunque bueno, este juego es de origen japonés, ¿no? Miyazaki es japonés, el creador del Elden Ring, pero vamos, que bueno, es un poco pues para salvaguardar lo suyo, ¿no? Como le gusta mucho hacer a China. Pues sí, pero bueno, sí, a lo mejor es tema económico, ¿no? Porque por mucho que sea Miyazaki, From Software, pues no es de allí, ¿no? Así que, bueno, es interesante. Me gustaría saber también qué cantidad son censurados, ¿no? Porcentualmente y tal. No sé si hay algún dato de eso. Sería interesante saberlo. La propia noticia no lo dice, pero vamos, que yo diría que hay bastantes, ¿no? También tratamos en la Autoridad IP hace unos meses una noticia de otro videojuego que había sido censurado, que era del propio Tencent, este videojuego, que era que es muy fuerte porque, claro, la polémica era que al final
pues el videojuego era pues todo muchos muñecas de anime y tal, todas pues, con muy poca ropa, todas súper luminosas y tal, pues un poco denigrando esa imagen de la mujer. Y ellos lo que ejercieron era que esto estaba en contra de los intereses de los menores y que querían protegerla a los menores, ¿no? Y nos chocaba la atención que al final pues cada uno tiene sus propios debates y así estamos. Sí, sí. Bueno. Bueno, la siguiente. Sí, la eliminación de Google también, Alex. Sí, esto también era una noticia que nos llamaba bastante la atención porque resume de forma bastante correcta la historia de Google contra la piratería. Y esta noticia surge a raíz de una noticia, valga la redundancia, que llegaba desde Holanda, desde Netherlands, en el que se decía que Google había bloqueado el acceso a varios centenares de páginas de URLs y páginas web desde sus propios servidores, desde su propio buscador. Que eran webs con contenido infractor de derechos de autor, ¿no? Y es un poco curioso porque esta noticia repasa el cómo ha ido evolucionando Google al respecto, ¿no? No sé si mucha gente de aquí lo recordará, ¿no? Pero hacemos el ejercicio de un internet de hace 10 años, cuando estaba AliExpress recién nacido. Yo creo que Amazon aún no estaba por ahí dando caña, pero vamos, que es que podías encontrar contenido infractor a diestro y siniestro desde el propio Google en las primeras páginas de búsqueda, ¿no? Google, siempre que se le exigía que retirase todo esto, se lavaba las manos, decía que no era problema suyo, que el contenido no era suyo, ¿no? Pero bueno, hemos visto cómo, gracias a Dios, para aquellos que defendemos la propiedad intelectual industrial, cambiaron de criterio y poco a poco han ido llevando una política más de erradicar y eliminar todo este tipo de contenido infractor, ¿no? Y os animo a que hagáis el ejercicio en casa de poner en Google ver película gratis o ver yo qué sé, cualquier película gratis, ¿no? Ver, yo qué sé, Bambi 2 gratis. Y no te va a salir nada durante las primeras hojas de búsqueda, ¿no? Y eso pues es un ejercicio que ha seguido Google y bueno, pues pone en valor que también tienen en cuenta la protección de la propiedad intelectual, ¿no? Y un poco me huele a mí que el artículo 17 ha ayudado un poco aquí en esto. Seguramente, sí. Desde Mira, luego. me acabo de acordar, la semana pasada, al ver lo de Reino Unido, la semana pasada comentamos lo de los pingüinos, que Sí. metieron en la cárcel no sé cuántos años a 3 personas por hacer una réplica o como un juego, un fan game del que el juego de los pingüinos, lo metieron en prisión. Y ahora aquí lo de roja directa, después de 5 años de infracción continuada y tal, no llega ni a 2 años y se va a librar, ¿eh? Qué curioso, ¿eh? Que dos varas de medir. Pues sí, es que vemos que al final, pues que cada país, pues aunque haya mucha normativa armonizada, pues Sí, sigue sí. teniendo sus costumbres propias y aquí pues a lo mejor no pesa tanto o no se le da tanta importancia a los delitos contra la propiedad intelectual que pues, se le puede dar en otros países, ¿no? Y en Londres lo decíamos la semana pasada, ¿no? Que es que casualmente ahí está uno de los departamentos más leoninos dentro del mundo de la policía, que es el del departamento de la ciudad de Londres de lucha contra delitos de la propiedad intelectual industrial, que es que son unos pumas, o sea, van a por Sí. todas y trabajan muy bien. Pero bueno, pero luego el sistema judicial también lo respalda, ¿no? Digamos. O sigue esa misma línea, ¿no? No, eso es. Bueno, Curioso. yo creo que iremos viendo mejoras, seguro. Bueno, ¿qué nos cuentas, Patricia? De Bueno, pues Pegasus. esta ha sido un poco la noticia del día casi. Básicamente, para quien no lo conozca, es un software que solo pueden en principio adquirir gobiernos o entidades gubernamentales. Y bueno, ha saltado el escándalo de que 65 políticos relacionados con el tema de la independencia de Cataluña estaban siendo espiados en su teléfono personal. Y bueno, aquí sobre todo la duda es quién les estaba espiando. Al respecto, preguntada la ministra de Defensa, amparándose en la ley sobre secretos oficiales del Estado, ha dicho que no puede decir nada. Y bueno, aquí un poco lo que es el debate que hay legalmente es: ¿están autorizados el Centro Nacional de Inteligencia o no está autorizado para espiar a los ciudadanos con su teléfono móvil? Bueno, pues como sabéis, en realidad puede haber una injerencia en las comunicaciones
siempre que un juez lo autorice. Es decir, tiene que ser una medida proporcional y que sea absolutamente necesaria y siempre que haya indicios de delito. Si no, se entiende que nunca va a ser proporcional esta medida, que realmente entra a atacar de forma muy directa y muy notoria la privacidad de una persona, ¿no?, en el teléfono. Y bueno, aparte de esto, por si quedaba alguna duda, se estableció que para espiar sí que hay unas excepciones a esta inviolabilidad, pero incluso para el CNI, para el Centro Nacional de Inteligencia, también a ellos les tiene que aplicar necesariamente que un juez haya autorizado la intromisión. Y bueno, por tanto, hasta que no denuncie a alguno de los afectados, que ya digo, son políticos o los abogados de los políticos catalanes, pues no se pondrá en marcha la investigación y no se sabrá si ha sido el CNI, si lo han hecho con orden o no lo han hecho con orden de un juez. Así que bueno, ahí está un poco ahora mismo el debate y la incógnita. Es muy interesante, la verdad, con el tema de cómo qué puede haber pasado, ¿no? La verdad es que puede ser algo bastante vergonzoso si finalmente se ve que no ha habido ni orden judicial ni Sería nada. delito, de hecho. Aparte Sí. de vergonzoso, sería delito. Claro, Así que porque aquí en bueno. este caso la única forma de ingerir en poder entrar a un móvil es cuando te estás en un hilo de una investigación policial o judicial y te autoriza un juez, ¿no? No puedes tú arbitrariamente como policía hacer esto, ¿verdad? Justo, Mm. efectivamente. Porque antes cabía la duda, o sea, antes de, me parece que, no sé qué ley es, pero anteriormente se trataban de forma distinta las escuchas telefónicas que sí que necesitaban el requerimiento de un juez, pero bueno, venían siendo un poquito más laxos en cuanto a dispositivos digitales, que es muchísimo peor que una llamada telefónica, evidentemente. Y bueno, a partir de ahora ya la ley ha concretado cuándo un organismo, incluso el Centro Nacional de Inteligencia, puede acceder e incluso en estos casos es necesaria la autorización de un juez, con lo cual no se van a salvar si no la hay. Pues sí. Es curioso, ¿no? Cómo al final a todos estos organismos públicos como el CNI y tal se les está capando, pero cuando yo hablo de turrón, de repente en mi Instagram hay publicidad de turrón, ¿no? O sea, ¿quién puede escuchar y quién no puede escuchar? Eso es verdad, sí, sí. Pero bueno, oye, pues con esto finalizamos y nada, en la semana que viene traeremos más noticias y seguiremos al tanto si hay novedades de las cosas que, por ejemplo, esto de Pegasus, ¿no? Pero bueno, yo me imagino que lo de Pegasus tardaremos meses todavía en saber algo. Sí, Así sí, que se sabe. sí se sabe. Bueno, chicos, pues un saludo. Hasta luego. Nada, hasta Buenas luego. tardes, chao. Chao.